Bueno, otro temita en un país como el nuestro, el gasto en publicidad del gobierno. El estudio que ha hecho Participación Ciudadana con nosotras Lady Blanco, coordinadora general de PC y coordinadora de la Comisión de Análisis Político de PC. El gasto en publicidad aumentó más de un 500% en el año 2024. Buenas noches, Lady. Buenas noches, Lady. 500% en el año 2024. Mucho, y ahí, bueno, año de elecciones también. Claro, pero en ese balance que hicimos, en esa recuperación de información, realmente solo estamos hablando de publicidad y patrocinio. Ahí no están los montos que se devengan por actividades que se hacen parte de la publicidad, ni impresiones o diagramación de información. Pero ahí está gasto de campaña electoral también, de publicidad de campaña electoral. Tenemos Participación Ciudadana ha presentado dos informes importantes. Primero, como bien decías tú, el tema del gasto en publicidad gubernamental, y este que es el informe sobre las leyes electorales y los retrocesos que seguimos viendo en materia electoral. Justamente Participación Ciudadana lo que hicimos fue analizar cómo fue el primer cuatrenio del 2023, 2024, 2025 con relación a la publicidad gubernamental. Y fíjense, si tenemos que hablar seriamente de la falta de una normativa que realmente regule esa publicidad gubernamental, porque en el 2023 se gastaron 491 millones de pesos. En el primer cuatrenio. En el primer cuatrenio. Los primeros 4 meses. Estamos hablando que solamente los primeros 4 meses. Ahora, los primeros 4 meses de 2024, señores, se aumentó a 3.000, oigan bien, 3.191. 121 millones, Dios mío. ¿Y a qué se debe eso? Obviamente a que estábamos en un proceso electoral y se utiliza la publicidad gubernamental como una forma, obviamente, de perpetuarse en el poder y utilizar de manera propagandística el tema electoral para, obviamente, visibilizar a los candidatos del partido oficial. Miren ahí en pantalla, perdón, la diferencia entre el primer cuatrimestre del 2023 y el primer cuatrimestre del 2024, año electoral. Luego este año tuvo altísimo también, pero que ya este no es año año electoral. Pero miren el salto del 2023 al 2024. Y justamente en el 2024, recuérdense que el 1 de enero, por una denuncia que hacía Participación Ciudadana de la falta de legislaciones que sustentaran el tema de publicidad gubernamental, por el presidente normó a través de un decreto. Exactamente. Y estableció claramente en el decreto que la publicidad gubernamental se iba a utilizar exclusivamente para educar en derecho a la ciudadanía, para informar de manera institucionalizada los temas del Estado. Y esa era mi pregunta, es mi pregunta actualmente. El artículo 3 de ese decreto del presidente el año pasado, que llegó y fue para todos como que por fin hay un rigor o una línea que seguir sobre cómo se contrata la publicidad. Y decía en ese artículo, para licitaciones, llamado a precios, avisos para ingresos de personal, campañas institucionales, bienes y servicios, empresas del Estado, etc. Los hallazgos en este estudio, ¿cuántas campañas institucionales encontraron? ¿De cuáles temas? ¿Y cuáles instituciones fueron las que más percibieron o aumentaron su publicidad? Mira, justamente parte de lo que estamos solicitando es auditoría de esos procesos de contratación, porque hay un nivel de opacidad que no nos permite identificar. Opacidad. Que no nos permite identificar ciertamente hasta que, primero, sí tú puedes ver quién se contrató, pero tú no puedes ver si fueron, a través de qué mecanismos fueron. Porque, espérate, ¿qué es lo que se puede ver? Porque ustedes dicen que no pueden saber a quiénes contrataron. Exacto. ¿Y cuáles fueron los montos en cada contrato? No se puede ver la forma como se contrata. Hemos visto que muchos de los contratos se hacen a través de una modalidad de contratación. Y esa modalidad de contratación permite nivel de opacidad porque tú lo haces por excepción. Entonces, ¿cómo tú contratas publicidad
por excepción. O, Dios, como si fuera de emergencia. Claro, ante como una si fuera de nacional. emergencia. Entonces tampoco vemos ciertamente dónde están esas campañas Educativas. Ha habido campañas y nos preguntamos, nosotros mismos nos Yo tengo preguntamos, mucho que ¿hubo no algún veo. cambio Nosotros hicimos del una misma- Estado? ¿Hubo algún nivel de incertidumbre que nos Una permitió epidemia. una epidemia, una campaña educativa con relación a una vacuna? Porque te lo podíamos entender Sí. en el 2020 con el proceso del COVID, que había que educar a la ciudadanía. Pero aquí hay que campaña. educar, aquí hay que educar. Y Ahora ustedes, Trump perdón, tiene que educar, Lady, pero perdón. ustedes solicitaron que les dieran ese detalle, lo pidieron al Mira, es gobierno. que parte de la transparencia no tiene que ser que la solicitemos. Tiene que ser que esté Tiene disponible. que ser que esté disponible, que los ciudadanos Sí. en la herramienta de la transparencia, Ok. cuando hacen la el búsqueda, portal, que ahí está está todo. en el portal de transparencia. Aunque se Y no reduce. está en el portal de transparencia. Aunque se reduce en el año 2025, se reduce a 2.445 millones de pesos en un año que no es electoral. Volvemos a lo Exactamente. mismo. El año 24 lo era. Y ahí tú puedes decir, bueno, la campaña. No, pero este no es un año electoral y yo no he visto tampoco esa publicidad gubernamental en este año, en este programa ni en muchos de los programas donde se coloca por rating, donde no se paga por atrás, ni por la derecha, ni para callar, ni para hablar, donde es por rating, que lo hace el canal. Yo no he visto esa cantidad de campañas gubernamentales. Y estamos hablando de que en los primeros 4 meses de este año hay 2.445 millones de pesos colocados. Entre las instituciones que registran los mayores aumentos relativos y absolutos en gasto publicitario se encuentran la Cámara de Diputados, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Industria y Comercio, y MIPYME, Supérate y el Indotel. Esos Mira, son los que sí. sufrieron, los que tuvieron Los mayor colocación publicitaria en exactamente, esos y 3 patrocinio. periodos. Sí, patrocinio también. O sea, pago de patrocinios y eso. Mira, La Cámara de Diputados, justamente, explícame. la Cámara de Diputados es de las instituciones, a pesar de que el Congreso debe ser ese órgano que tiene como fundamental la fiscalización, es de los órganos con mayor nivel de opacidad. Y no hay información de cómo se contratan las publicidades La publicidad de la Cámara de de la Diputados. Cámara de Diputados. Y justamente esa es una de las deficiencias que tenemos aquí y que nosotros evidenciamos, porque al final tú decías, bueno, pero en el 2023 se puede entender porque el 2024 porque era un proceso electoral. Todo lo contrario. En el 2024, a raíz del decreto del presidente, se debió utilizar menos la publicidad gubernamental. Adivinen por qué. Porque no le corresponde al Estado dominicano, al gobierno dominicano, hacer una campaña educativa para ejercer el voto. A quien le corresponde son a A la los Junta. órganos, al Tribunal Superior Electoral, a la Junta Central Electoral, que son los órganos gestores del proceso electoral. Al Estado dominicano, o sea, quiere decir al gobierno central, no le corresponde educar. ¿Y hubo alguna campaña educativa? No la hubo. No, es que yo no recuerdo No la campañas hubo. educativas con tanta necesidad que hay de educar a la población en educación vial, en contra de la violencia contra la mujer, los embarazos adolescentes. Hay un montón de cosas que serían interesantísimo poder ver campañas que eduquen a la población, No pero obstante no eso, vemos María que se Estela, utilicen seria- esos recursos. seriamente, cuando hablamos de esto cantidad, fíjense que siempre estamos hablando de la calidad del gasto, cómo estamos gastando y también cómo están deteriorados los servicios públicos básicos y cómo es que estamos invirtiendo tantos recursos en publicidad que no tiene un fin central de educar en derechos y estamos descuidando que podemos utilizar esos recursos para darlo a partidas Claro. que sí se necesitan. Lady, ¿ha podido usted identificar en participación ciudadana si estos recursos no se están utilizando para campañas, para educación, para los procesos de licitación, uno que otro sí? ¿Para qué se están utilizando? ¿Se ha podido hacer un análisis? ¿Para qué? ¿A qué se está destinando Mira, todo ese dinero? justamente ese es el llamado que le hacemos a la Cámara de Cuentas. ¿Por qué? Porque la información que tenemos solamente es patrocinio y pago de influencers. Hay pagos de influencers. De influencers. Pagos de En influencers. serio. Justamente En pagos de serio. influencers. Entonces, 2.000 y pico de millones en 4 meses. justamente nosotros, dentro de este balance, lo que estamos haciendo, pidiendo a la Cámara de Cuentas, auditar a la DIECOM. que es la DIECOM, Dirección de eso es Estrategia, precisamente lo que yo iba a preguntar. Han Sí, solicitado. Justamente ya hicimos esa solicitud a la Cámara de Cuentas y también fíjense que como estamos ya en campañas a destiempo,
que ya vemos cómo hay aspiraciones muy claras, violentando obviamente los plazos de campaña, también le solicitamos a la Cámara de Cuentas que auditara aquellas instituciones donde ya hay claros aspirantes. ¿Y dónde hay claros aspirantes? Vemos el Ministerio de Turismo, Sí. tiene un claro aspirante, es una de las instituciones que aumenta su presupuesto en temas de publicidad. También el Ministerio de Industria y Comercio, tenemos ya hay un aspirante también. O sea, estamos hablando de que No, y aunque no pertenezca al gobierno central, el ayuntamiento de los Santo ayuntamientos, Domingo, claro, Pero yo los me pregunto, ayuntamientos, la Cámara de Diputados, ¿qué es lo que tiene que estar gastando tanto en publicidad? Pero independiente de eso, se le ha dicho al gobierno, con la proliferación de páginas, paginitas, YouTube, canales, gente que tú dices, ¿de dónde salen todos ellos? ¿Con qué recursos se sostienen? Y muchos de ellos... justifica una y no- contratación a exacto, estos Y medios? muchos obstante medios eso, que sí, no no. tienen seguidores, que no tienen ni likes prácticamente, pero tú los ves que tienen recursos, que tienen algo que los sustenta. Y entonces dices, muchos se encargan incluso de las difamaciones y de manejar campañas en contra, a favor, hablar, etcétera, promover a uno, acabar con otro. Dice, entonces el gobierno que está sustentando todo esto. Es el mismo gobierno, entonces es ese dinero, en lugar de colocar la publicidad donde tiene que colocarla, sí, se colocan en nuestros canales al precio de la cuña. Al precio de la cuña. No se dan cantidades, señores. Hemos visto canales de gente que se dedica a la extorsión con un montón de recursos, cámaras, luces y de todo. Y la tú dices, verdad que wow, pago por el gobierno. Es el gobierno actual que se quejaba de lo que hacía el gobierno anterior con la publicidad gubernamental, pues Peor. ahora se convirtió en el maestro del estudiante. Peor. Porque lamentablemente estamos repitiendo las mismas Eso prácticas da vergüenza. nocivas que debilitan no solamente los recursos del Estado, pero también el sistema electoral dominicano. A nosotros prácticamente nos tienen fuera del aire casi, sin colocación ninguna por parte del Estado, es verdad, porque aquí hay que ser o enemigo acérrimo del Estado o súper amigo. Y como nosotros no somos ni enemigos acérrimos ni súper amigos, pues entonces a nosotros nos colocan de vez en cuando alguito. Importante Pero bueno, es que en el tranquilamente. proyecto de ley de libertad de expresión, una de las cosas que se busca o que se pretende Sí. es regular esa publicidad gubernamental. Porque obviamente como en la medida que se regula esa publicidad vemos dónde están los intereses del gobierno El problema es que las dominicano. regulaciones siempre llegan, es para los que están ya organizados. Gracias, Lady, por haber estado con Siempre nosotros. para Y siempre. gracias por esto. Y teníamos que traerlo, porque siempre nos han dicho a los medios de comunicación, ustedes se quedan callados porque como ustedes se benefician. No, aún nosotros tenemos colocación, porque el gobierno también tiene que promoverse, pero tiene que promoverse de una forma, como lo dijo el presidente precisamente en ese decreto, de una forma sensata, sensible, con campañas destinadas a objetivos determinados y transparentemente, sobre todo en forma transparente. Nosotros como programa de televisión también tenemos que darle espacio a estos estudios, sobre todo cuando los resultados son tan preocupantes. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Hacemos pausa, regresamos en un instante.